Buenos días. Gracias, señor presidente. El cada vez más creciente problema de acceso a la vivienda ha escalado a la primera posición en cuanto a las primeras preocupaciones y desafíos que tiene que afrontar este país. Hablar de satisfacción del derecho a la vivienda hoy es una utopía, pese a que este derecho esté configurado en nuestra Constitución como una obligación a satisfacer por los poderes públicos. Por tanto, cuanto más lejano esté la consecución de una vivienda digna en España y en Navarra, más están fallando los poderes públicos, más están fallando las administraciones, que son las obligadas a facilitar y promover este derecho. Que el problema de la vivienda es complejo, es multifactorial y que afecta a casi todas las comunidades es un hecho. Pero a su vez, que resulta inadmisible que se aproveche esta circunstancia para despacharse el problema con una muletilla recurrente con la cual eludir su responsabilidad. Que en este caso, en lo que atañe al Gobierno de Navarra por la situación a la que hemos llegado y peor aún, por cómo se va a agravar en un futuro inmediato, la muletilla consiste en decir que, como es un problema complejo y general, no es culpa nuestra y no tenemos nada que rectificar. Otro latiguillo recurrente que usan desde el Gobierno y sus socios es el repetido de «es que es necesario intervenir en el mercado porque si no se interviene, el mercado lo devora todo y se pierde el control». Para después de enunciar esto, atribuyen ustedes de manera falsa a la oposición, en concreto a UPN, que no queremos intervenir. Y asunto zanjado. Con estas dos cosas ya se han despachado. Esto es un problema muy grave y ustedes lo que no quieren es intervenir. Este es el nivel. Esta es la pobreza de razonamientos que hemos oído aquí para hacer frente a este problema. Y esta es su escapatoria para eludir la responsabilidad. Pues ya les adelanto que cuando las cosas han estado mal y cuando las cosas están mal, ya les adelanto que hay que intervenir. Hay que intervenir en el mercado. Claro que sí. Y UPN lo ha hecho. Pero hay que intervenir bien. Porque si se interviene mal, lo que provocamos y lo que estamos provocando es que la situación, en lugar de mejorar, empeore para miles de familias, especialmente los jóvenes. Y si el principal, no el único, motivo de esta grave situación es la desproporción entre la enorme demanda y la escasa oferta, el principal indicador de la política del Gobierno debe ser la capacidad para construir el mayor número de viviendas protegidas en el razonable menor tiempo posible. Y aquí es donde su fracaso es rotundo. El último informe de vivienda del Gobierno de Navarra cifra en 20.800 el número de demandantes de vivienda protegida en 2024. Pero aún da una cifra peor, porque este indicador señala que el crecimiento anual de esta lista de demandantes de vivienda protegida insatisfecha se sitúa en un 19% anual. En un 19% anual. Lo que quiere decir es que si en el año 2024 alcanzaba la cifra de 20.800, este año 2025 puede estar situada en más de 24.000 demandantes, esperando una vivienda protegida, que es un 19% más de la cifra que da ahora sobre el 2024. 24.000 o 25.000 creciendo personas o demandantes de vivienda protegida que no ven satisfecho su derecho, porque quienes se lo tienen que satisfacer no están cumpliendo las expectativas. Veamos ahora cuál es su grado de responsabilidad en este enorme problema. En primer lugar, la planificación, el urbanismo. No nos cansaremos de señalar su irresponsabilidad casi inhumana por paralizar durante 10 años, se dice pronto, un plan capaz de crear 12.000 viviendas al menos y la mitad de ellas al menos protegidas. Revisaron el plan con la excusa de planear más viviendas y 10 años después han vuelto al lugar de partida. Y lo que es aún peor, han paralizado el plan por imposiciones dogmáticas y sectarias.
por imposiciones dogmáticas y sectarias han paralizado el plan del TAP capaz que podían estar ya construyéndose las viviendas. Su terrible empeño ha perjudicado a miles de familias que ya podrían estar beneficiándose y, a su vez, incrementarse la oferta de vivienda para de esta manera contener algo los precios. El retraso deliberado de este plan de Chavacoiz perjudica y encarece el acceso a la vivienda. No sabemos tampoco en qué quedará el supuesto PESIS de Sarreguren, aún en fase de redacción, y si se pondrán ustedes de acuerdo en llevarlo adelante, pero en cualquier caso esperemos unos cuantos años más para que vea sus frutos. Un plan que afortunadamente fue propuesto por Unión del Pueblo Navarro y que, aunque fuera de forma un poco trapacera, terminó siendo asumido por el Gobierno de Navarra. El siguiente aspecto causante de su irresponsabilidad es la normativa que promueven. Se felicitan unos a otros por los rompedores cambios normativos que aprueban, aunque no produzcan ningún resultado positivo para la ciudadanía. Y lo que es peor, aunque causen más problemas en esta situación desesperada que ustedes se empeñan muchas veces en negar. ¡Qué bien las zonas tensionadas! ¡Qué idea más revolucionaria y disruptiva hemos tenido al limitar el precio del alquiler! Pues bien, les hemos explicado lo que sucede si hacen coincidir una limitación de precios con una escasez de oferta, que es lo que están provocando. ¿Qué ocurre? Que quienes tienen mayores ingresos y más estabilidad pueden alquilar a un precio limitado, pero esas personas con más recursos agotan la oferta y dejan fuera a la gente con menos recursos. Por ejemplo, las zonas tensionadas están provocando reducción de oferta, incremento del mercado de los pisos turísticos y, por tanto, incremento del problema para quienes tienen menos recursos. Los ricos tienen más posibilidades de elegir a mejor precio a costa de dejar sin opciones a quienes tienen menos recursos. Ahora también se celebran el registro de grandes tenedores. ¿Qué pasa con este registro a las empresas que promueven o promovían alquiler protegido? Que ahora, además de todas las dificultades para promover y gestionar, pasan a ser grandes tenedores y, por tanto, les caerán nuevos impuestos y mayores limitaciones. ¿Y qué ocurrirá? Pues que pasarán de ser grandes tenedores a grandes vendedores, y esas empresas venderán sus activos y viviendas y a otra cosa, y la oferta continuará cayendo, pero ustedes se habrán dado el gustillo de atornillar a quienes señalan. Y el tercer grado de su responsabilidad es la mala ejecución. Descendemos de la planificación y de la normativa a lo concreto y lo cotidiano, y aún son más responsables de esta desesperante situación. Resulta que Nasubinsa construye vivienda protegida a pérdidas, es decir, superando muchas veces el coste del módulo y la repercusión que dice su propia normativa. El promotor privado debe cumplirla, debe ajustarse a los precios, pero ustedes se la saltan. Y ese dinero que se despilfarra o que se pierde por construir, en algunos casos casi al doble de lo que debe costar, es un dinero que se pierde de hacer más vivienda protegida. Están construyendo menos viviendas de las que deberían construir con ese dinero. Les anunciamos que vamos a pedir a la Cámara de Cuentas que audite y fiscalice este asunto. Y si descendemos aún más, nos encontramos con promociones anunciadas que están resultando una auténtica estafa y un infierno para sus presuntos beneficiarios. Ahí está el tejemaneje, a ver en qué queda, que han creado en torno a las 108 viviendas protegidas de maristas, que tras más de 5 años no se han iniciado y que tienen atrapados a sus adjudicatarios asumiendo ya hasta ahora engaños, asumiendo sobrecostes y asumiendo cada vez más retrasos. O las 46 viviendas protegidas de la Ripa de Veloso, que años después de sus propietarios no pueden entrar a vivir porque Nasubinsa, que adjudicó su construcción a la empresa de la trama corrupta, además incumple su propia normativa, la del Gobierno de Navarra. 6 meses de retraso, 6 meses, para que mientras tanto esos adjudicatarios, esos vecinos, sigan pagando alquileres. Calculemos que pagan 600 euros al mes, que es mucho calcular o mucho aventurar. Calculemos que pagan 600 euros al mes de renta mensual, multipliquémoslos por 6 meses de retraso y comprobamos cómo hasta el momento están castigando por su propia inoperancia a estas personas a gastar más de 3.600 euros de manera injusta y directamente provocada por su mal hacer. Todo esto es el camino de planes injustamente paralizados, esos años perdidos, esa normativa infructuosa o perjudicial, esta ejecución de viviendas plagada de desaciertos. ¿De verdad no merece un cambio de rumbo en la política de vivienda del Gobierno de Navarra? ¿No merece una reflexión? ¿Van a seguir echando la culpa a todos menos a ustedes del problema de la vivienda? ¿Hasta cuándo van a permanecer felicitándose unos a otros
y echando la culpa a la oposición, mientras crece y crece el número de personas que no tiene ni tan siquiera la perspectiva de satisfacer su derecho constitucional a una vivienda digna.